8 de la mañana, 6 minutos. El otro tema que preocupa, y a propósito de lo que les leía los comentarios, es que el proyecto económico de Guillermo Lasso un poco se va trazando con sus primeras declaraciones. Quizás no en el discurso inaugural, una oportunidad fallida, perdida diría yo, pero sí en cambio en las posteriores declaraciones. Por ejemplo, privatización de las refinerías, concesión de las carreteras, venta de CNT, y por supuesto también la venta internacional del Banco del Pacífico. ¿Qué significa para el Ecuador esto? Se lo preguntamos a María Elsa Viteri, economista. Muy buenos días, bienvenida a Radio La Calle, gracias por estar con nosotros. ¿Qué significan para el Ecuador todos estos anuncios que ha hecho el presidente Guillermo Lasso? Bueno, muy buenos días a ustedes, Santiago, y por supuesto a todos los que nos escuchan por Radio La Calle y La Ventana en Radio La Calle. Así Muchas que gracias. muchísimas gracias. ¿Ah? A ver, yo creo que hay que conectarlo un poco con lo que escuché respecto al tema del discurso presidencial, ¿no? Porque creo que hay que tener bien claro, hay que dividir dos cosas, ¿no? En el plano oficial, digamos, lo que hemos escuchado es lo del discurso. Pero en el plano efectivo y real tenemos que sacar conclusiones. Y porque yo creo que ayer lo que vimos fue un discurso en donde tuvo muy poco, pero tuvo de todo, de todo. Pero adicionalmente creo que en 12 minutos en el foro que le llaman, mal llamado también, porque siempre acompaña el tema de mal llamado libertad, ¿no verdad? De la noche anterior, del 23 de mayo, en 12 minutos dijo muchísimo más de lo que dijo en el discurso. Y dijo muchísimo más porque dijo precisamente lo que estaba esperando el pueblo ecuatoriano, es qué va a hacer. Porque el discurso realmente, en el discurso realmente es como que si hubiera seguido en campaña, como que si hubiera seguido convenciéndonos de todo un sueño, de todo un ideal, de toda una maravilla, digámoslo así. Desde mi perspectiva, yo creo que no estuvo bien estructurado, y no estuvo bien estructurado porque hubo una mezcolanza y unas indefiniciones tremendas. Sí, sí, Por sí. ejemplo, por ejemplo, habló de un Ecuador en donde toda la problemática se debía a los anteriores dignatarios, ¿sí? Pero resulta que se focalizó en un dignatario y que y por una cuestión de orden de marketing, ¿no verdad? Tuvo bien no mencionarlo, pero que evidentemente siguió los patrones del anterior gobierno, de la culpa es del anterior, ¿sí? Por otro lado, dijo que todos los que habían administrado el país realmente nos han llevado a esto parecería que el Ecuador solamente existía desde hace 14 años, ¿no? Siguió con el tema de reforzar el hecho de que Moreno no es Lazo, ¿no verdad? Y definitivamente lo único que nos dijo fue que él tenía sueños con el Ecuador como los tenemos todos los ecuatorianos. Porque el problema es que el discurso siempre va en decirnos y en proponer algo que nadie se va a negar. ¿Quién se va a negar a la eliminación de la pobreza? ¿Quién se va a negar a la eliminación de la desnutrición? ¿Quién se va a eliminar a la eliminación de la discriminación de la mujer? ¿Quién se va a negar a ser un país con oportunidades? El problema es que no dice cómo, el problema es que no define adicionalmente qué es para él que la mujer tenga oportunidades, que un niño esté desnutrido, que un niño tenga todo el potencial, que exista trabajo para todos, que exista oportunidades. El problema parte de que realmente esconde realmente cuáles son los caminos que va a seguir. Pero adicionalmente, Economista. fíjate tú que yo creo, solamente con esto termino, creo yo que tuvo inclusive hasta un tema novelesco, dramático, con una serie de movimientos faciales que no sé, me trajeron a la mente los pucheros de los niños al principio y al final del discurso. Y como para enternecer, como para que nos olvidemos de que él estuvo presente en el peor dolor de los ecuatorianos y creo, en eso sí fracasó, creo que los ecuatorianos no nos olvidamos de quién es él, ¿no? Entonces, me parece que va por ahí. Y Economista. decía, y te doy porque para que Perdón. puedan, tal, decía que
no dijo nada, o mejor dicho, en 12 minutos, alrededor de 12 minutos, en la entrevista y en la reunión con sus amigos que tuvo el día anterior, dijo todo lo que el pueblo ecuatoriano hubiera preferido que lo diga oficialmente. Economista, vemos que de pronto ya tiene usted una cabina en su casa porque tiene tantas entrevistas que definitivamente ha tenido que adaptar un espacio, el estudio con un micrófono está muy bien, se ve muy bien, o le encontramos en alguna otra entrevista ahí con las justas. No, efectivamente el equipo de trabajo ha hecho un esfuerzo muy grande Muy y bien. como todo el mundo se quejaba de que no llegaba muy bien mi voz, entonces este es Ah, un no. regalo, equipo de trabajo, sí, sí, Muy es un bien, regalo. felicidades a su equipo de trabajo, también economista. Usted hizo ayer un tuit, una referencia a lo que estaba ocurriendo en la Comisión de Régimen Tributario de la Asamblea, donde hay dificultades para escoger justamente a quién la va a dirigir. Y usted infería que esto es producto justamente del apuro que tiene el FMI por aplicar sus programas, su paquete, y requiere también del apoyo legislativo inmediato, porque esa es la lectura que se ha hecho desde el FMI. Yo le pregunto un tema sobre ritmo. ¿Va a ser en este mes o en estos 2 meses donde finalmente nos van a aplicar la mayor parte del paquete financiero para poder mantener el gobierno en los próximos 4 años? ¿Cuál es su lectura en cuanto a tiempos, economista? A ver, yo creo que no, yo creo que tuvieron que enlentecerlo, me parece que venían a fondo, pero tuvieron que enlentecerlo por el tema no nacional, porque al contrario, nacionalmente todo está, la mesa está servida, y está servida porque Moreno le deja pavimentado el terreno o compactado el terreno para que él pavimente, y adicionalmente con el pacto que logran el 14 de mayo, ¿no? Con Pachacutic y con la izquierda democrática, creo que tenían el elemento preciso. Lo sorprendente es que se haya dado en la comisión más trascendental este revés. ¿Y por qué? Porque, claro, internacionalmente, sí tienen problemas. Y tienen problemas porque realmente la misma estructura que ha planteado Duque para el primer gran paso, que era la reforma tributaria, no lo van a poder hacer. Y déjenme hacerle alusión a por qué digo yo que en 12 minutos en el foro anterior dijo todo. Primero, porque partió diciendo en el foro que estaba entre sus amigos, ¿no? Claro. Y terminó diciendo en el foro que le hacía un llamado a sus amigos para que cuando regresen a sus países y estén jugando golf y se estén tomando un trago en el club de su preferencia, les digan que en Ecuador había oportunidades y que había un gobierno que estaba dispuesto a atenderlos cuando les diera su regalada gana más o menos, ¿no? ¿Verdad? Y dijo que por favor tomen un bloc de papel y anoten qué era lo que estaba en oferta más o menos. Y lo que estaba en oferta era el sector petrolero con la concesión de las tres refinerías, el sector, un puerto que, espectacular, maravilloso, que es el puerto petrolero en Santa Elena. Estaba en oferta la CNT, no lo dijo con nombre y apellido, dijo telecomunicaciones, pero adicionalmente dijo que éramos capaces de producir el doble de energía de lo que consumíamos y que esto podía ser dirigido a otro tipo de producciones como la del camarón. Y dijo que iba muy bien a los exportadores de banano, café, cacao, flores y demás, ¿no? Pero ojo, adicionalmente dijo que en el Ecuador había tierra de sobra improductiva, que la Amazonía y que él iba a ser el guía turístico para que vean que en la Amazonía había cómo producir. Y remata diciendo que la única forma de generar empleo es trayendo al sector privado, pero solamente habla de las grandes industrias, ¿no? Habla de las grandes inversiones. Entonces yo creo que con esto queda clarísimo que Ecuador ayer se puso, mejor dicho, el 23 de mayo de la Se noche, puso en se venta. puso en oferta. ¿Sí? Terrible, terrible economista. Entonces, va por ahí, ¿no? Y con Eh, respecto a solamente quiero anotar algo, sí, con respecto al Fondo Monetario Internacional, está clarísimo, si usted lee en el acuerdo,
lee la parte en donde hace la evaluación el Fondo Monetario Internacional de los riesgos para el Fondo Monetario Internacional, en ese se apunta que el tema es que hasta antes de las elecciones del 2021, la responsabilidad más o menos, o sea, quien tiene que poner el apoyo es el Ejecutivo. Pero después de las elecciones del 2021 es la Asamblea Nacional. Claro. Y yo quiero ver qué va a pasar con Pachacuti cuando él haga la primera venta de la oferta de duplicar la producción petrolera, ¿sí? Quiero ver cuando vayan a la Amazonía y entreguen toda la tierra improductiva, no a los ecuatorianos, sino a las grandes empresas. Yo quiero ver cuando la empresa turística no sea el turismo comunitario, sino Claro. que sea la gran empresa turística la que entre a hacer maravillas en la Amazonía. Ha hablado siempre de estos grandes inversiones, ¿no? Por no hablar de cosas absurdas como darle la vuelta a la Virgen del Panecillo y demás. Digo, ha hablado así de grandes inversiones, pero en un guiño ayer le habla a los ciudadanos, a quienes menos posibilidades tienen, economista. ¿Cómo leer esto? Nosotros medio nos burlábamos, medio hacíamos ironía de esto, pero ¿cómo leer ese anuncio de que quienes tienen menos, una deuda menor a $1,000, salen de la central de riesgos? ¿Para qué sirve esto? A ver, primero que nada, anoche mismo yo busqué si estaba el decreto ya publicado y solamente estaba el que él aceptaba el recurso. Hoy, temprano en la Claro. mañana, lo revisé y ya hay, para ser exacto, 34 decretos que emitió ayer, ¿no? ¿Verdad? Ujú. Emitió ayer 34 de los decretos, dentro de los cuales realmente me llama la atención, primero, la creación de la Secretaría de Pueblos, ¿no? ¿No? Esto no, por lo menos yo ayer no lo escuché, y claro, tiene que ver porque, digamos, no era importante decirlo porque eso significa aumentar un órgano más en el Estado, ¿no? Significa mayor, que el Estado no se disminuye, sino que se aumenta, ¿no? Claro. Segundo, me sorprendió muchísimo en los decretos que hoy aparecen ver, me parece que son 3 asesores ad honorem, dentro de los cuales está Aparicio Caicedo. ¿Sí? Yo creo que esto es importantísimo que el pueblo ecuatoriano lo entienda. ¿Qué significa ad honorem? Significa que no cobra. ¿Qué significa que no cobra? Que no tiene responsabilidad con el Estado. Nosotros no podemos reclamarle. Y aquí lo interesante sería preguntarle quién le paga. Claro. Adicionalmente, cuando él, porque ya no ocurrió con Cuesta, pues, ¿no? Y Claro. Moreno. Se dan cuenta que es exactamente el mismo esquema. Ya no ocurrió. ¿Quién les paga? ¿Quién les paga? Porque déjeme decirle, hay que ser transparentes. Hay que ser transparentes. Y mañana, ¿a quién le reclamamos por esas asesorías? Y dentro de eso está el famoso decreto que es el 33, 34, no sé, 33 me parece, que es, cuidado. Yo inmediatamente revisé y me da la impresión que la gente está confundida. La gente cree que él ha eliminado la deuda. No. Lo que ha hecho es que se borre el historial en el buró de crédito. ¿Sí? Es decir, que ya no aparezca que usted debe. ¿Eso qué facilita? Facilita en determinado momento que cuando usted va a pedir un empleo, un puesto de trabajo, que entre paréntesis ahora no hay, pues no hay, facilita el hecho de que hay muchas instituciones que no, y el Estado en primer lugar, no puede contratar a alguien que esté en el buró de crédito. ¿Para qué facilita también? Para que cuando usted va a una casa comercial o a otro banco y usted pide un crédito, se lo niegan porque usted tiene un historial negativo. Entonces, ¿qué significa? Significa el riesgo enorme de que se siga endeudando, Ahora, que quede bien claro, él lo que ha borrado es el historial, que no pueda, o sea, que no digan que usted está debiendo, pero no le borran la deuda. La Claro, eso deuda es. sigue ahí. La deuda sigue ahí.
¿sí? Es más, se aclara perfectamente en el decreto que ayer, como digo, lo escuché más bien cuando lo leía al secretario jurídico y decía, me parece que era en el artículo 3, decía, ojo, esto no elimina la legítima posibilidad de cobranza. ¿Sí? Es decir, al que usted le debe, no es que le está perdonando. Claro. No, le va a cobrar. Y lo que significa simplemente es que no se tenga, en todo lo que piden esta información no aparezca y entonces usted pueda avanzar o seguir, ¿no? Pero eso implica fundamentalmente desde mi perspectiva un gran riesgo en términos de un incremento de endeudamiento, de una sobreendeudamiento de la población. Ese Economista. podría ser un riesgo, ¿no? Estamos conversando con la economista María Elsa Viteri, analizando las perspectivas económicas del gobierno de Guillermo Lasso, los primeros decretos, un poco haciendo una antesala de lo que podría ser. Economista, mi compañero Santiago Aguilar Morán, al inicio de este noticiero, creo que dio en el clavo al hacer una lectura respecto a por qué el presidente hizo unos cambios inmediatos en la ley de comunicación. Y a donde llegó, a la conclusión a la que él llegó, fue que ahora van nuevamente los dueños de medios de comunicación a tener libremente utilidades, negocios en el tema bancario, van a ser dueños de bancos, accionistas y todo lo demás. Que era una cosa que la ley impedía, porque ese matrimonio incestuoso, llamándole con una categoría que se ha utilizado tanto, había generado esta especie de monopolio económico comunicacional que nos había sometido hasta poco antes a una situación de única verdad. ¿Qué piensa usted de esa lectura? Se la hago muy sinceramente, es una lectura temprana, puede ir por ahí el tiro. A ver, desde el punto de vista formal, la primera lectura que yo tengo es que independientemente todavía no se deroga la ley de comunicación. Recién lo que va a demandar, entiendo hoy, y ojo, dicho sea de paso, es la única ley que estaba lista, porque cuando él habló de que iba a componer al país en 100 minutos, ¿no? Nosotros hicimos un conteo regresivo y los 6 minutos pasaron y seguíamos exactamente igual. Después, dentro de todo, aclaró que los 100 minutos se refería a que ellos ya tenían listo todos los decretos, todas las leyes, todo para inmediatamente cambiarlo. Y resulta que ayer nos dimos cuenta que la única ley que estaba lista era la ley de comunicación. El resto dijo que estaban en proyectos de ley que tenían que ser revisados y perfeccionados. Entonces, lo primero que yo dije, entiendo yo, es que me parece a mí que hay algún incumplimiento, algo está funcionando mal, porque usted no puede dejar una ley sin un reglamento hasta que la ley no esté derogada. Y él lo que hace es derogar el reglamento, es dejar sin el mecanismo de aplicación para justamente evitar que se aplique una ley que está en plena vigencia y una ley que sí tenía un reglamento. Entonces, eso desde el punto de vista formal, para mí, ahí hay un cruce. Ahora, desde el punto de vista del fondo, que es lo más importante, desde el punto de vista del fondo, sí, la ley de comunicación siempre ha sido un estorbo, porque inclusive durante todo el tiempo en que ha funcionado, una de las dudas enormes del pueblo ecuatoriano es si realmente esa venta se realizó o no se realizó, o si siempre siguieron funcionando como antes, simplemente utilizando a otros nombres que aparecieran como dueños o no. Esa es la primera gran duda que tenemos todos los ecuatorianos. Y creo que, seamos sinceros, es así. Entonces, evidentemente, hay ese punto fundamental. ¿Por qué? Porque evidentemente, nuevamente, lo que se construyen son los monopolios multisectoriales, digamos así. Y entonces son elementos que posibilitan un control integral por partes, digamos, de la economía, de los sistemas. Y lo que apunta es a eliminar algo que les estorbaba para el esquema de la estructura con que trabaja el neoliberalismo, que es
la conformación y la formación de 2 o 3 o 4 grupos económicos en las sociedades que son los que realmente se apoderan de todo el rendimiento del país, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que habló, cuando habló de lo del Banco del Pacífico, cuando habló del Banco del Pacífico y dijo, no, esto se va a vender internacionalmente porque resulta que no podemos crear un monopolio. ¿Y cómo vamos a saber nosotros quién en realidad lo está comprando? Claro. Si todos sabemos que hemos eliminado o se han encargado de eliminar todo tipo de información que pueda llevarnos a conocer quién es el beneficiario como persona natural, no como intermediario y estas redes de intermediación entre una red de personas jurídicas. Gracias, economista. Incluyendo ¿cómo es que se llama? Paraísos fiscales. Paraísos ¿no? fiscales. Economista, estas campanitas que sonaban, no es que le estamos diciendo ya, ahorita vamos a terminar la entrevista, pero efectivamente es momento que tendremos que terminarla, no sin agradecerle por habernos dado la clave de quién le paga a Aparicio Caicedo, que es una de las tareas que vamos a meternos aquí a averiguar en Radio La Calle, que es nuestra tarea justamente como comunicadores. Llegar a esas preguntas que finalmente, mire usted lo que pasó con los asesores del presidente Moreno, es necesario del expresidente Moreno llegar pronto a esas respuestas. Gracias por estar con nosotros. Juan Carlos, si me permite. Claro, es muy rápido y todo, ¿no? Pero yo creo que la clave está precisamente en comparar realmente lo que dijo, o como una clave inicial, ¿no? Comparar realmente lo que dijo el 23 de mayo frente a sus amigos y lo que dijo en el discurso. Claro. Es un interesante ejercicio también. Eso, y adicionalmente, ¿Con cuál de los dos? súmele la comparación entre lo que dijo en el último, o las reformas que han venido en todos estos acuerdos del Fondo Monetario Internacional y el programa de gobierno. Claro que sí. Es exactamente lo mismo. El resto, el discurso del 24 de mayo, con pucheros incluidos, eso es marketing. Eso es seguir en campaña. Claro. Mire, yo le soy sincera, a mí no me movió 1 centímetro de hermandad, no me movió. Ni de esperanza. De empatía. De empatía, no me movió cuando comenzó a hacer todos estos gestos y movimientos con la boca. Sí, claro, claro. No me movió. ¿Por qué? Porque ya no te creo. Economista, muchísimas gracias. Le mandamos un abrazo desde acá y por supuesto el saludo de toda la gente que siempre está muy, muy contenta e interesada en su criterio. Un abrazo, economista. A ustedes también, Santiago. Muchas gracias. 8 de la mañana.